Foi tal a importancia dos 9 bispos que entre os séculos X e XI se retiraron a Santo Estevo de Ribas de Sil que o mosteiro custodiou os seus restos e levou o seu escudo ás súas 9 mitras. Son 9 obispos gallegos de distintas diócesis. La diócesis de procedencia no es clara. Algunos autores dicen algunos de Orense, otros de Iria, otros de incluso del norte de Portugal. Lo que es claro es que todos vinieron a vivir los últimos años de su vida a San Esteban y allí murieron y fueron enterrados. Murieron con fama de santidad y las reliquias se conservaron primero en el claustro que se llama de los obispos, por eso. Después fueron trasladados a la iglesia, al retablo antiguo, y después cuando se hizo el nuevo, el actual, pues ya se construyeron esta especie de 2 armarios relicarios a los lados. Y allí, en 2 urnas, se conservaban los restos. Os 9 bispos tiñan 9 anéis que, aínda que non se buscaban, si había constancia da enorme devoción que había por eles. Los documentos dicen que durante un tiempo se conservaron en una caja de plata con otros objetos de joyería sagrada, porque se usaban estos anillos como objetos de devoción. Se prestaban a los enfermos para que los pusiesen en las partes enfermas del cuerpo. Incluso nos dice uno de los documentos encontrados con los anillos que se pasaba agua por ellos y se daba a beber esa agua a los enfermos, como una especie de infusión, entre comillas. Y dice el documento, y muchos curaban. Perdeuse a pista dos anéis e si se supuña que as reliquias dos bispos estarían nese arcón. Cando hai uns días foi desmontado para a súa restauración, apareceu entre os restos óseos esta pequena bolsiña. Que enseguida se vio que era algo precioso porque es de seda con bordados en oro, en hilo de oro, y dentro nadie se podía imaginar, uno se imaginaba que era algo importante, una reliquia a lo mejor más importante, pero no se podía pensar en que dentro estuviesen estos 4 anillos con 2 pequeños documentos, uno de 1785 en papel, donde dice, los 2 dicen estos son los anillos de los santos 9 obispos, y en el otro específicamente, que era como una especie de etiqueta en pergamino, es decir, piel de animal, anterior, probablemente de 1600 y algo, donde se dice estos 4 anillos son los que quedan de los anillos de los 9 obispos. Agora serán analizados polos especialistas en arqueoloxía e xoiería medieval e custodiados no arquivo da catedral. A idea é que formen parte dunha exposición que achegue a súa historia a todo aquel que desexe coñecela.